Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, guiados por esa oración que hemos hecho al principio, vamos a poner nuestra atención, vamos a poner nuestra mirada en la Sagrada Familia. Cuando uno escucha hablar de la Sagrada Familia, tal vez piensa en el hogar de Nazaret, y está muy bien. Y seguramente pensamos también en el taller del carpintero, porque José sabemos que era un artesano. La palabra que se utiliza en la Biblia, en el original, es la palabra tecton, que quiere decir eso, la persona que trabaja con sus manos. María, pues, en el hogar, el niño Jesús. Esa imagen es correcta, pero esa imagen todavía nos deja muchas preguntas y mucho que aprender. Con la bondad de Dios, queremos acercarnos a la Sagrada Familia desde una perspectiva bíblica. Como siempre lo recomiendo, quienes tengan posibilidad de escribir, de tomar algunos apuntes, háganlo. Si no tienes otro lugar donde escribir, sino tu celular, eso sí, no te dejes distraer por las notificaciones, pero sí es bueno que aprovechemos este día de retiro, este día de amor, este día de encuentro parroquial, este día bendito en Moquegua, lo aprovechemos al máximo. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿dónde empieza la Sagrada Familia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Sagrada Familia? Evidentemente estamos hablando de una santa doncella, una mujer joven, virgen, bella y de Dios llamada María, y estamos hablando de su esposo, el buen José, el hombre disponible y obediente para Dios. Pero ellos provienen de un pueblo, y ese pueblo tiene una historia. Ahí, mis hermanos, es donde se va a detener nuestra atención. Vamos a mirar, con la ayuda del Espíritu Santo al que hemos suplicado, vamos a mirar cuál es la historia de ese pueblo y cómo la historia de ese pueblo nos ayuda a entender la Sagrada Familia. Nuestros propósitos son 3. Creo que soy un poco ambicioso, pero espero que Dios mire con benevolencia esta predicación y que Él la unja con su Espíritu. Queremos relacionar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Queremos relacionar la Sagrada Familia con las bienaventuranzas y queremos relacionar la Sagrada Familia con nuestras familias. Esos son los 3 propósitos que tenemos en esta enseñanza. Relacionar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Relacionar la Sagrada Familia y las bienaventuranzas, y ya vamos a ver por qué eso es tan importante. Y relacionar la vida de la Sagrada Familia con las familias nuestras familias hoy, siglo XXI. Ese es el propósito que tenemos. Empecemos con la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que volver nuestro corazón hacia la Sagrada Escritura. Creo que a veces una deficiencia que tenemos en nuestro pueblo católico es más familiaridad, más cercanía con la Sagrada Escritura. Entonces vamos para allá. Primer punto, esa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto va a sonar un poquito a clase de Biblia. Espero que lo disfrutes y espero que a todos nos sirva. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se cuenta en el Antiguo Testamento? Lo que se cuenta es
un plan original de Dios que aparece en la creación. Un obstáculo para ese plan que se llama el pecado. Un llamado de Dios que se compadece de nosotros, de la raza humana, y que no quiere perdernos, y que no quiere que se pierda su plan para nosotros. Entonces Él llama a un hombre llamado Abraham. Él llama a Abraham y a partir de él forma un pueblo, que es el pueblo elegido. Ese pueblo empieza de manera humilde como una familia, la familia de Abraham. Después crece y tienen que vivir más de 400 años en Egipto. Allí son esclavos, salen de Egipto por la mano de Moisés, guiados por Moisés. Llegan a la tierra prometida. Y se establece un tiempo distinto, que es el tiempo de los jueces y de los reyes. En ese tiempo de los reyes, cada vez más el pueblo recae en la infidelidad. El pueblo no es fiel a Dios. Y entonces ese pueblo empieza a experimentar las consecuencias de su pecado. Lo peor que le sucede a ese pueblo se llama el destierro. En el siglo VI de nuestra era, siglo VI antes de Cristo, ese pueblo fue desterrado a Babilonia. Y en Babilonia ellos experimentaron lo que podemos llamar la muerte. Ellos conocieron el sabor de la muerte. Un pequeño resto pudo volver de Babilonia a la tierra prometida. Y a ese pequeño resto lo conocemos como los pobres de Dios. Los pobres de Yahvé. Y ese pequeño resto, humilde y humillado, es el que después va a recibir la presencia del Mesías. Aquí acabamos de ver en cámara rápida el Antiguo Testamento. Pero hay un elemento, hay dos elementos, hay dos palabras que tenemos que recordar, tener muy presentes. Primero, que Dios le dio a ese pueblo una ley. Y segundo, que Dios hizo con su pueblo una alianza. La ley y la alianza son las dos características de ese Antiguo Testamento y del caminar del pueblo de Dios durante todos esos siglos. ¿Cuándo vivió Abraham? Cerca del siglo XVIII antes de Cristo. ¿Cuándo vivió Moisés? En el siglo XIII antes de Cristo. ¿Cuándo vivió David? En el siglo XI y el siglo X antes de Cristo. ¿Cuándo sucedió el destierro? En el siglo VI antes de Cristo. Esos son grandes momentos de ese Antiguo Testamento. Pero ¿qué era lo que el pueblo estaba aprendiendo? ¿Qué era lo que este pueblo de Dios estaba aprendiendo en ese camino? Para eso tenemos que preguntarnos, ¿de qué servía la ley que Dios les dio a través de Moisés? Y tenemos que preguntarnos qué era lo que Dios quería a través de su alianza. Porque tenemos que llegar a una palabra clave. Esa palabra clave es pobres. Los pobres de Dios, los pobres de Yahvé. Tenemos que llegar a esa palabra. Y la razón por la que tenemos que llegar a esa palabra es porque María Santísima y San José eran de esos pobres de Dios. Y así nos vamos dando cuenta cómo se conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. María Santísima y San José no vinieron en paracaídas o de otro planeta. Ellos son un fruto de un pueblo que había caminado durante siglos. Y ese pueblo que había caminado, que había sufrido, ese pueblo que había pecado y que había sido perdonado, ese es el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios tuvo que descubrir la necesidad de Dios a través de todas estas cosas que les sucedieron. Así que ya tenemos una palabra clave a la que tenemos que llegar,
Y esa palabra es los pobres de Dios, los pobres de Yahvé. Tenemos que llegar a esa palabra, porque en torno a esa palabra, en torno a esa expresión, los pobres de Dios, vamos a conectar con la Sagrada Familia, vamos a conectar con las bienaventuranzas y vamos a conectar con el plan de Dios para nuestras familias en nuestro tiempo. La categoría que une esos tres elementos es los pobres de Dios. Bien, ¿en qué consistía la ley? Y a partir de la ley, ¿qué era lo que quería la alianza? Esas son las preguntas que tenemos que resolver ahora. La ley que Dios les dio y que nosotros encontramos en nuestras Biblias, en los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la ley era ante todo un despertador de la conciencia. La ley era aquella palabra con la que Dios nos ayudaba y nos ayuda a separar lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que es bueno de lo que es malo. La ley nos da una enseñanza fundamental, y esa enseñanza fundamental es qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa enseñanza fundamental, por supuesto, corresponde a qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. La ley sirve para eso, y la ley la encontramos condensada particularmente en los mandamientos. Los mandamientos nos cuentan de una manera muy concisa, muy precisa, nos cuentan qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Pero no es simplemente el agrado de Dios como algo externo a nosotros, sino también cuál es el bien nuestro, qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace daño. Para eso es la ley. La ley entonces es un tesoro, y así lo retratan algunos textos hermosos de la Escritura. Así, por ejemplo, encontramos un salmo que dice: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. La ley es iluminación para nuestra inteligencia, para nuestra conciencia. La ley de Dios nos muestra al mismo tiempo cuál es nuestro bien y cuál es el querer de Dios. Atención a ese dato que es bien importante. Nuestro bien, el auténtico bien del ser humano, el auténtico bien de la raza humana, el auténtico bien nuestro, se corresponde con lo que Dios quiere de nosotros. Y por consiguiente, la ley no es algo simplemente externo, sino que la ley es la revelación de cuál es el bien que debemos buscar y el bien que podemos encontrar. Miremos, por ejemplo, lo que dice la ley con respecto a la verdad y la mentira. Este es uno de los mandamientos de la ley de Dios. La ley dice: no mentirás, no darás falso testimonio. No dar falso testimonio es algo que Dios nos manda. Decir la verdad es algo que Dios quiere, pero decir la verdad también es un bien para nosotros. Porque una sociedad donde la mentira reina es una sociedad llena de tramposos y llena de estafadores y llena de frustración y llena de rabia y llena de división. O sea que el bien nuestro y el querer de Dios, ambas cosas, están bien descritas en la ley. Otro ejemplo, dice la palabra de Dios, en los mandamientos dice: no fornicarás. Se refiere a nuestra afectividad y se refiere a nuestra sexualidad. ¿Es simplemente una prohibición por amargarnos la vida? Claro que no. Una sociedad donde el cuerpo se convierte en un juguete y donde el sexo se convierte solamente en entretenimiento, es una sociedad donde va a haber muchos vacíos, muchas decepciones
mucha soledad, muchos abortos, muchos abusos de niños, mucho dolor. El buen uso de la sexualidad produce fecundidad, cariño, estabilidad. El mal uso de la sexualidad produce soledad, produce decepción y produce todo tipo de perversiones, de aberraciones y de abusos. Entonces la ley que Dios dio a través de Moisés era como una maestra, era como un pedagogo que nos estaba educando. Yo digo nos estaba porque nosotros somos continuación de ese pueblo elegido. Esa ley era una maestra que estaba educando sobre cuál es el bien propio del ser humano y sobre cuál es el querer de Dios. Dios quiso hacer alianza con ese pueblo, el pueblo que salió de la descendencia de Abraham. Y ese hacer alianza, ¿qué significa? Es un lazo de amor, es una relación particular marcada por la compasión y por la fidelidad de Dios. Las dos características de Dios que más se mencionan y que más se aplauden, se celebran en el Antiguo Testamento, son que Dios es compasivo y que Dios es fiel. Dios es misericordioso y solo por misericordia ha elegido a ese pueblo. Dios es misericordioso y solo por misericordia ha querido que ese pueblo, el pueblo elegido, lleve también la noticia de Dios a los demás pueblos. Así encontramos, por ejemplo, en el profeta Isaías: es poco que seas mi siervo para las tribus de Israel, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. De tal manera que la alianza de Dios es la expresión de su misericordia. Dios no tenía que crearnos, pero es que Dios tampoco tenía que rescatarnos. Nosotros hemos sido rebeldes, hemos sido pecadores, y sin embargo, Dios sale a nuestro encuentro, Dios sale en búsqueda de nosotros. Podemos aquí recordar aquella imagen que utiliza Cristo cuando dice que Dios es el buen pastor y nos dice que Dios, buen pastor, sale en búsqueda de la oveja extraviada, la oveja rebelde que somos nosotros. Entonces la alianza es al mismo tiempo una enseñanza y es una revelación, porque Dios nos está mostrando dos características suyas bien importantes: que Dios es compasivo y que Dios es fiel. Y cuando nosotros descubrimos eso, nosotros descubrimos también que somos llamados también a ser compasivos nosotros, amando a nuestro prójimo, y a ser fieles, amando a Dios. Esa es la maravilla de la ley. Pero ahora tenemos que hacernos una pregunta. Si Dios, en su misericordia y en su fidelidad, nos ofreció la ley y nos ofreció la alianza, ¿qué fallaba? ¿Qué le faltaba a esa ley? ¿Por qué no podemos decir que ya con esa ley todo se resolvía? Esta es una pregunta importantísima, porque es la pregunta que nos invita a mirar por qué había que pasar de la alianza con Moisés a una nueva alianza. Para las personas que están escribiendo, los apuntes fundamentales son estos: que Dios eligió un pueblo, que Dios le dio una ley, que en esa ley está expresado lo que Dios quiere y en esa ley está expresado lo que es bueno para nosotros, y que precisamente la maravilla de esa ley es que conecta las dos cosas: mi bien más profundo y el querer de Dios van unidos. También hemos visto que esa ley era un lazo de amor que nos unía con Dios y que por lo tanto nosotros estamos en una alianza. Que la alianza no solamente es enseñanza,
sino que también es revelación. Dios no solamente nos dijo lo que había que hacer, sino que de alguna manera se dio a conocer como el Dios misericordioso, como el Dios compasivo, como el Dios fiel. Hasta ahí vamos. ¿Y qué faltaba en esa ley? ¿Por qué esa ley no arregla las cosas? ¿Por qué una y otra vez, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos encontramos que el pueblo recae en la idolatría, que el pueblo se olvida de Dios, que el pueblo se rebela contra Dios? De hecho, desde las primeras páginas de la Biblia aparece esa rebelión. Estos días, en las lecturas de la misa de entre semana, hace poco hemos escuchado lo que sucedió después de que el pueblo salió de Egipto. Esa escena es importante, eso sucedió hacia el siglo XIII antes de Cristo. El pueblo sale de Egipto, Faraón y su ejército se hunden en el Mar Rojo, victoria total de Dios, libertad para los israelitas, todo parece maravilloso. Pero a poco de andar en el desierto, ya el pueblo empieza a rebelarse contra Dios. Empiezan a rebelarse porque dicen que tienen sed, que están cansados de lo que les toca comer, que está muy pesado ese sol, que está muy aburrido ese desierto, de tal manera que ellos empiezan a rebelarse contra Dios y empiezan a protestar contra Dios y contra Moisés. Se muestran bastante desagradecidos. Por ejemplo, le dicen a Moisés: oye, ¿es que no había suficientes tumbas en Egipto para que nos sacaras a morir aquí? No es un pueblo agradecido, no es un pueblo que bendice a Dios por la libertad que les ha dado. Más bien podemos decir que es un pueblo ingrato y rebelde. Y esa ingratitud y esa rebeldía que ellos tienen, y que se parece mucho a nuestras propias rebeldías e ingratitudes, esa ingratitud y rebeldía son una constante en la Biblia. Una y otra vez encontramos lo mismo. Mira, por ejemplo, lo que nos cuenta el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces se cuenta lo que sucedió cuando ellos llegaron ya a la tierra prometida y se establecieron ahí. De nuevo, llegar a la tierra prometida era una victoria absoluta de Dios. Dios había extendido su brazo, los había sacado con gran poder de la tierra de esclavitud, los había guiado por el desierto, los había puesto en una tierra nueva, una tierra abundante que emana leche y miel. Victoria de Dios. Pero mira lo que nos cuenta el libro de los Jueces, que aquel pueblo, cuando le iba bien, cuando las cosas le iban bien y cuando empezaba a prosperar, empezaba a olvidarse de Dios. La prosperidad, concretamente la prosperidad material, en vez de producir mayor gratitud hacia Dios y mayor atención a los necesitados entre nuestros prójimos, la prosperidad material lo que producía era una vida cómoda y una vida lejana de Dios, una vida alejada de Dios. Esta es una gran contradicción del corazón humano y eso es lo que nos muestra el libro de los Jueces. Cuando les iba bien se olvidaban de Dios. Y para mí es muy interesante decir estas palabras porque posiblemente es lo mismo que nos pasa a nosotros. También nosotros a veces nos sucede como personas o como sociedad que cuando las cosas van muy bien, como que ya no necesitamos de Dios. A veces pasa que cuando uno tiene una gran necesidad, por ejemplo, una necesidad de pobreza, o una necesidad de salud, o una necesidad de soledad, cuando uno está en soledad, o está en pobreza, o está en enfermedad, uno clama a Dios: Diosito, Dios, ayúdame, ayúdame. Pero a veces, cuando estamos bien, tenemos buenos ingresos económicos, cuando tenemos buena salud, cuando tenemos muchos amigos y cuando podemos pasarla muy bien, nos olvidamos de Dios. Eso es exactamente lo que cuenta el libro de los Jueces.
O sea que la prosperidad producía olvido de Dios. Pero hay otro problema. La prosperidad también fomentaba la superstición y la idolatría. ¿Por qué sucedía esto? Porque a la tierra donde llegaron los israelitas, a esa tierra, pues ya habían vivido antes otras personas. Típicamente se les llama los cananeos o los filisteos. Y resulta que los filisteos y los cananeos tenían la idea de que cada pedazo de tierra, cada región, tenía como su propio Dios, y que uno tenía que congraciarse con ese Dios para que le fuera bien en las cosechas, para que le fuera bien en los ganados, para que la lluvia llegara a tiempo, pero que no fuera demasiada lluvia, para que todo funcionara bien. Uno tenía que congraciarse con aquellos dioses que eran los dioses de esos lugares, porque en aquellos tiempos antiguos, estamos hablando del siglo XII antes de Cristo, en aquellos tiempos antiguos había esa idea, la idea de que el planeta, o mejor dicho, la tierra está repartida entre dioses, y uno tiene que conocer cuál es el Dios que manda ahí, en ese lugar, y tiene que darle culto a ese Dios, y estar en buenos términos con ese Dios, para que la cosecha salga a tiempo, para que la lluvia caiga a tiempo, para que el ganado no se pierda, para que los vándalos, los salteadores, los ladrones no caigan sobre nosotros, para que las fieras no devoren los ganados. De tal manera que el libro de los Jueces nos muestra dos problemas, dos errores muy grandes de aquella gente, pero que son también errores nuestros. Para las personas que están escribiendo, ¿cuáles son los dos errores? Pero los vamos a llamar las dos tentaciones. ¿Cuáles son las dos tentaciones que trae la prosperidad? Primera, el olvido de Dios. Y segunda, la superstición. Es decir, nos volvemos idólatras. Y eso pasa también en nuestro tiempo. Uno se asombra, por ejemplo, de ver cómo hay personas que han sido bautizadas en la Iglesia Católica, que han recibido catequesis en su parroquia, que han estudiado incluso con religiosas o con religiosos, y sin embargo siguen creyendo en horóscopos, siguen creyendo en fetiches, siguen creyendo en riegos para los negocios y que les vaya bien, siguen creyendo en brujos, en brujas. ¿Por qué pasa esto? Pues porque nosotros estamos hechos del mismo barro que aquellas personas de la Biblia. Y por eso cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos solamente leyendo la historia de otras personas, sino que en buena parte estamos leyendo nuestra propia historia y estamos conociendo nuestro propio corazón. Las rebeldías de Dios las rebeldías del pueblo de Dios fueron muchísimas. Así, por ejemplo, escuchemos esta manera como Dios le habla a uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Estoy hablando del profeta Ezequiel. Mira cómo le habla Dios a Ezequiel. Le dice, ve y háblale a los israelitas, pero no te van a poner cuidado, porque ellos son la casa rebelde. Esta expresión, casa rebelde, es típica del profeta Ezequiel. Y es una expresión que nos muestra, como en resumen, la manera como ese pueblo le respondió a Dios y la manera como muchos de nosotros le hemos respondido a Dios. Son una casa rebelde. Ellos no ponen cuidado, ellos no obedecen. Y porque son casa rebelde, entonces ellos no te van a oír a ti, porque tú les hablas de parte mía, dice el Señor. Esto yo creo que nos pone a pensar, porque acuérdate que dijimos que la ley del Señor es la expresión de nuestro mayor bien, y la ley del Señor es también la expresión de lo que Dios realmente quiere. Entonces, ¿qué es lo que falla? Si hemos recibido una ley maravillosa, si hemos recibido una palabra sabia, bondadosa y fiel, ¿qué es lo que falla? ¿Dónde está la raíz de ese problema? La Biblia nos cuenta dónde está la raíz de ese problema.
Si nosotros nos vamos al capítulo 17 del profeta Jeremías, para que escriban las personas que están escribiendo, los demás tienen una gran memoria. Entonces escribe Jeremías capítulo 17. En Jeremías 17 te encuentras esta expresión: nada hay más falso y enfermo que el corazón. Corazón, apareció una palabra. El corazón es la palabra que la Biblia utiliza para referirse a lo más íntimo, a lo más interior del ser humano. Allá donde tú tomas tus decisiones, allá donde tú eres lo que eres, no por parecerte a tal o cual persona, sino simplemente porque eso es lo que nace de ti. Hay otro texto que es el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, donde también encontramos una expresión muy elocuente. En el Salmo 51, el rey David, se atribuye al rey David, está arrepintiéndose de su pecado. Y tú recuerdas que David fue un hombre bendecido, un hombre amado, un hombre protegido, un hombre guiado por Dios. Dios lo sacó de ser un pastor prácticamente olvidado de su propia familia, hasta llevarlo al trono de Judá y de Israel. Él era el rey de todo el pueblo de Dios. Esto sucedió en el año 1000 antes de Cristo. Ese era David. David había recibido bendiciones abundantísimas en bienes materiales, en amigos, en amigas. Incluso había tenido muchas mujeres, que es el momento en el que se estaba viviendo eso. Poco a poco Dios va depurando el corazón y va a mostrar que la auténtica felicidad no está en tener muchas mujeres, sino en un modelo distinto de familia, que es lo que vamos a encontrar en la Sagrada Familia. Pero esto lo menciono únicamente para decir que Dios le dio a David todo. Y sin embargo, David traicionó a Dios. David se dejó llevar por su apetito, cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, que tenía a su esposo que se llamaba Urías. Esta historia la encuentras en el segundo libro de Samuel, y te voy dando estas referencias bíblicas porque quisiera que te enamoraras de la Biblia, porque es que quiero que te acerques a la palabra de Dios y que la conozcas, porque la Biblia no solamente te cuenta la historia de ellos, sino que te ayuda a leer tu propia historia. Así pues, David estaba arrepentido. Y mira las palabras que dice David: crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Estas son expresiones que encontramos en el Salmo 51. Son expresiones de arrepentimiento, son expresiones de dolor. Pero lo que más me llama la atención es la expresión que usa David: crea en mí un corazón puro. Es decir, que el problema está en el corazón. Uno puede aprender muchas cosas sobre lo que es bueno, sobre lo que es correcto, sobre lo que se debe hacer. Pero es que hay un problema muy grande, y es que de lo profundo de nuestro ser surge una rebeldía. La rebeldía no está afuera. El problema no está afuera. El problema lo llevamos adentro. Y ese problema, esa rebeldía, se expresa de distintas maneras en distintas personas. Y en cada uno de nosotros esa rebeldía finalmente se traduce en la palabra que todos conocemos: pecado. La rebeldía nuestra frente a Dios hace que finalmente nosotros caigamos en el pecado. Dicho de otra manera, el pecado es el fruto podrido de un corazón que se rebela contra Dios. Y ese corazón sabe lo que tiene que hacer, y uno sabe que es malo mentir, pero quizás si le conviene decir una mentira, la dice. Uno sabe que no es bueno ser arrogante, pero a veces uno entra en esa vanidad y en esa soberbia. Uno sabe que no es buena idea cometer adulterio o fornicar, pero no falta aquel que se siente tentado y que cae en fornicación o cae en adulterio. Es decir, que llevamos por dentro, muy, pero muy adentro de nosotros, tenemos una profunda rebeldía.
Esa rebeldía la explica la Biblia a partir de una idea que hemos oído en catequesis. Se llama el pecado original. El eco del pecado original está en esa rebeldía, que es la que hace que seamos, pues básicamente, perezosos, o seamos arrogantes, o seamos violentos, o seamos impuros, o seamos mentirosos, o seamos egoístas. Es decir, que tenemos esa semilla de rebeldía, y esa semilla de rebeldía está en lo profundo de nosotros. Y eso no lo soluciona la ley de Moisés. Esa afirmación es muy importante, y es bueno que ustedes la escriban también. El límite, la frase es esta: el límite de la ley de Moisés es que no es capaz de cambiar el corazón. La ley de Moisés ilumina el corazón, pero no lo cambia. La ley de Moisés te muestra lo que deberías hacer, pero no te da la fuerza, no te da las ganas, no te da el amor, no te da la tenacidad, no te da el impulso, y ahí podemos utilizar otra palabra bíblica, no te da el espíritu, porque la palabra espíritu se va a volver muy importante dentro de este camino del Antiguo Testamento. Y por eso nosotros encontramos en el capítulo número 31 de Jeremías, encontramos que Dios dice a través del profeta que va a hacer otra alianza con nosotros, como mostrando los límites de la primera alianza, la alianza que se hizo a través de Moisés. La promesa de una nueva alianza es la que aparece en Jeremías capítulo 31. Y otro texto que también hay que citar siempre está en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36 de Ezequiel. ¿Qué leemos ahí? Les voy a dar un corazón nuevo y les voy a dar un espíritu nuevo. Fíjate lo que pedía David en el Salmo 51. Crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón puro. Estaba pidiendo otro corazón, porque se daba cuenta que su corazón, a pesar de deberle tanto a Dios, era un corazón rebelde, era un corazón impuro. Por eso pide, crea en mí un corazón puro. ¿Y qué es lo que promete Dios a través de Ezequiel en el capítulo 36? Les voy a dar un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es el que nosotros también tenemos que pedir. Porque muchos de nosotros, aunque hemos sabido muchas cosas de Dios, seguimos siendo rebeldes y lentos, mediocres y tibios en nuestra fe. ¿Por qué? Nos falta ese corazón nuevo, nos falta ese espíritu nuevo. Esa fue la promesa de Dios. Pero lo más asombroso y al mismo tiempo lo más doloroso es la manera como se abrió el corazón, como se agrietó el corazón de ese pueblo para poder recibir la promesa que Dios quería darle. Efectivamente, mis hermanos, es impresionante darnos cuenta de lo que tuvo que suceder. Y lo que tuvo que suceder es exactamente lo que se cuenta en la Biblia y se llama el destierro. Resulta que el pueblo parecía sentirse muy seguro porque tenían la alianza, porque sabían que estaban unidos a Dios y porque tenían el templo, el famoso templo de Jerusalén. Y ellos se aferraban a ese templo como diciendo, tenemos en nuestro vecindario a Dios. Dios vive en nuestro vecindario, Dios vive entre nosotros, Dios vive en su templo, conclusión, no nos puede pasar nada. Habían convertido al templo como en una especie de fetiche, es decir, basta con que tengamos el templo y nada nos puede pasar. No es la única vez en que se presenta ese tipo de fetichismo con las cosas religiosas. Efectivamente, en el primer libro de Samuel también se cuenta de otro momento de fetichismo, es decir, otro momento en el que el pueblo creía que por tener algo de Dios no les iba a pasar nada. Esa historia hay que recordarla aunque solo sea en un minuto. Resulta que esto fue en tiempos del profeta Samuel, pero Samuel era un jovencito en ese momento. Había un sacerdote que se llamaba Elí, y ese sacerdote tenía que custodiar el arca de la alianza, o sea, algo muy sagrado. Cuando fueron atacados los israelitas por los filisteos,
pues tuvieron una derrota. Y entonces ellos dijeron, ¿y por qué fuimos derrotados? Pues porque Dios no estaba con nosotros. Y entonces, para que Dios luchara junto a ellos, lo que se les ocurrió fue cargar la alianza, el arca de la alianza. Entonces volvieron a salir en batalla contra los filisteos, pero esta vez llevando la alianza, el arca de la alianza. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Fue horroroso. Resulta que llevaron el arca de la alianza, pero llevaron el arca de la alianza como quien lleva un fetiche, como quien lleva un amuleto, para que nos entendamos. Ellos convirtieron el arca de la alianza en un amuleto. Eso fue lo que hicieron. Y resulta que esto está en el primer libro de Samuel, para que lo leas, porque quiero que ames la Biblia, porque quiero que te acerques a la Biblia, porque necesitamos ser un pueblo que ama la palabra de Dios. Es una de las grietas grandes que tenemos como católicos. Esto está en el primer libro de Samuel, para que lo busques y lo leas. Es fácil de leer, y si tienes una buena Biblia católica que tiene sus notas, lo vas a entender perfectamente y lo vas a disfrutar. Entonces ellos salieron con su arca de la alianza, y los filisteos pues les cayeron encima, les infligieron una derrota espantosa y les quitaron el arca. Dios no tolera ser tratado como un amuleto. Dios no tolera ser tratado como un fetiche de buena suerte. Y eso fue lo que hicieron los israelitas con el arca de la alianza en tiempos del profeta Samuel. Y eso fue lo que sucedió en tiempos del profeta Ezequiel. ¿Y qué significa eso? Pues significa que los israelitas, o mejor dicho, los judíos, porque el reino de Israel en ese momento ya había caído en manos de los asirios, los judíos creían que porque tenían el templo eran imbatibles. Pero llegó otro pueblo, el pueblo caldeo, y arrasó con todo. Y entonces ellos quedaron no solamente en pobreza y en esclavitud, sino que quedaron en absoluta confusión. Perplejos y devastados, tuvieron que salir de su tierra y tuvieron que ir a una tierra extranjera a servir como esclavos a una nación idolátrica, es decir, a los caldeos. Esto ya lo dije, sucedió en el siglo VI antes de Cristo. Esa tragedia, que es la tragedia más terrible que cuenta el Antiguo Testamento, es el destierro a Babilonia. Podemos decir que ese destierro acabó con todas las certezas que ellos tenían. Ese destierro los dejó como desnudos y confundidos. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Ellos habían puesto su certeza en el templo, pero el templo convertido simplemente en un objeto de protección, o sea, en un amuleto. Y entonces ellos creían que con ese amuleto que era el templo, ellos creían que con eso no les podía pasar nada. Pero resulta que llegaron los caldeos, primero saquearon el templo y 2 años después incendiaron la ciudad, devastaron Jerusalén y se llevaron la mayor parte de la población en cautiverio. Eso se conoce como el destierro a Babilonia. Confusión total. Esa confusión total es la que abre el camino para que se cumplieran las profecías de Jeremías 31 y de Ezequiel 36. Esa confusión total fue la que abrió el camino para que llegara un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esa confusión total fue la que dio origen a una nueva espiritualidad dentro del pueblo de Dios. Esa nueva espiritualidad es la que conocemos como la espiritualidad de los Anawim, que es la palabra hebrea para decir los pobres de Yahvé. Nosotros encontramos en el profeta Isaías, en el profeta Sofonías, encontramos expresiones que nos hablan
de cómo Dios ahora, es decir, en esta etapa posterior al destierro, Dios tiene como un cambio de estrategia, por darle un nombre. Ese cambio de estrategia, ¿en qué consiste? En que su alianza va a resultar comprensible y va a resultar visible y vivible para los pobres de Dios. Entonces tenemos que ver cuál es la espiritualidad de estos pobres, porque esa es la espiritualidad de María, y esa es la espiritualidad de José, y esa es la espiritualidad de los pastores de Belén, y esa es la espiritualidad del anciano Simeón, que se nos cuenta en el capítulo 2 de Lucas, y esa es la espiritualidad de una mujer llamada Ana, una viuda, de la que se habla también en ese capítulo 2 de Lucas. Y esa es la espiritualidad de las bienaventuranzas. ¿En qué consiste la espiritualidad de los pobres de Yahvé? Y luego tenemos que preguntarnos cómo podemos vivirla nosotros y qué significa eso para nuestras familias. Podemos decir que lo primero que llama la atención en los pobres de Yahvé, los pobres de Dios, es precisamente que han sido devastados, que han sido despojados. Y hay una palabra que describe muy bien lo que ha sucedido con ellos. Ellos son los desechados del mundo. Desechados del mundo. La primera característica, tal vez la más externa, pero la que nos ayuda a entrar en este camino de los pobres de Yahvé, la primera característica es que son los desechados del mundo. Y esa expresión es clave porque es la que nos va a conectar con las bienaventuranzas. Fíjate que cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando del tipo de personas que parecen menos interesantes. Las personas que son desechadas, las personas que parecen fracasadas, las personas que el mundo ni siquiera voltea a mirar. Eso es lo primero que observamos en estos pobres, que son personas que aparentemente no cuentan para el mundo, son personas que son despreciadas por el mundo. Pero ahora tratemos de entrar en esos corazones. Las palabras que van a describir los pobres para los que están escribiendo son personas desechadas, esa es la primera. Son personas decepcionadas, esa es la segunda. Y la tercera palabra es, son personas convencidas, y esa es la tercera. Las tres características de los pobres de Yahvé son esas. Personas desechadas, es decir, parece que son un fracaso para el mundo. Personas decepcionadas de los ídolos, de los intereses y de los poderes de esta tierra. Y personas convencidas, es decir, personas que habiéndose decepcionado de los poderes de esta tierra, han descubierto que solo hay uno que realmente es fiel. Solo hay uno al que vale la pena apostarle. Y a ese uno y único se aferran. A ese uno y único se apegan. Y solo a ese uno y único, que es Dios, le creen. Esos son los pobres de Yahvé. Entonces los pobres de Yahvé tienen esas tres características. Son los desechados por el mundo, son los decepcionados del mundo y son los convencidos de Dios. Convencidos de que Dios es el que vale la pena, Dios es el que da sentido, Dios es el que puede realmente cambiar mi existencia y puede hacer algo distinto con mi vida. Esas son las tres características principales de estos pobres. Miremoslas con un poquito más de detalle. Desechados por el mundo. Efectivamente, miremos qué tipo de personas rodeaban a Jesús. Hay una expresión durísima que está en el Evangelio de Juan, me parece que es hacia el capítulo 7, pero eso lo verifican ustedes. Unos fariseos que están hablando sobre cómo van creciendo los discípulos de Jesús, dicen esta expresión:
Esos que no conocen la ley son unos malditos. Son los malditos, son los desechados. Y mira lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Les dice a los corintios: mírense entre ustedes, dense cuenta que no hay muchos sabios ni poderosos según el mundo. Miremos quiénes acompañaban a Cristo. No eran las personas más poderosas, ni las más estudiosas. No eran las personas de mayor renombre ni de mejor familia. Mira cómo describían a los que acompañaban a Cristo. Este hombre come con pecadores. Este hombre está rodeado de prostitutas y de publicanos. Los desechados del mundo son los que parece que no importan para esta tierra, los que parece que no suman, aquellos en los que no se detiene la mirada. Esa es una característica de los pobres de Yahvé. Y esto tiene una repercusión en nosotros, que es la que veremos al final de esta predicación. Pero en segundo lugar, si el mundo los ha desechado, podemos decir que los pobres de Yahvé, los pobres de Dios, también han desechado el mundo, es decir, no le creen. Hermanos, escúcheme esto. Ser cristiano significa no creerle a la lógica de este mundo, y sí creerle a la palabra de Dios. Por eso nos dice la primera carta de Juan: no améis el mundo ni lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, lucha contra Dios. Y por eso también Jesús dijo: en el mundo tendréis muchas luchas. Y también dijo: si a mí me han perseguido, los van a perseguir a ustedes. Una característica del cristiano, una característica esencial del cristiano, es la certeza de que la lógica del mundo no es la lógica de Dios. ¿Y a qué llamamos la lógica del mundo? La lógica del mundo es la búsqueda de disfrutar y la búsqueda de aprovechar lo que el mundo da aquí y ahora, sin otra norma que la astucia, sin otro deseo que la codicia, sin otra aspiración que el deleite. Esa es la lógica del mundo. No es que esté mal disfrutar, no es que esté mal gozar de lo que Dios nos ha dado, pero la característica de la lógica del mundo es que quiere las cosas aquí y ahora. Es decir, no tiene paciencia ni perseverancia y sobre todo se guía únicamente por la astucia y alaba la codicia, la ambición, y se detiene en el deleite y no sabe compartir. Esa es la lógica del mundo. La lógica del mundo es la que dice: llénate de tus sueños, llénate de tus deseos, trabaja por tus sueños, trabaja por lo tuyo. ¿Y eso está mal? Depende. Porque si lo que tú quieres lo vas a buscar únicamente desde la astucia y desde la codicia, la astucia es la deformación de la inteligencia y la codicia es la deformación de la voluntad. Si lo que tú vas a buscar, lo vas a buscar únicamente con astucia y con codicia, y si lo único que interesa es gozar tú, eso se llama la lógica del mundo. Los pobres de Dios no le creen a la lógica del mundo. Los pobres de Dios no creen en una vida gobernada únicamente por la astucia, es decir, el uso inteligente de mis opciones para lograr lo que yo quiero, caiga quien caiga, sin que me importe lo que es bueno o lo que es malo. Podríamos decir el pensamiento de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Si lo que me está gobernando a mí es únicamente la astucia, y si lo que me está moviendo a mí es únicamente la codicia, la ambición, el impulso de poseer y disfrutar yo, sin que me interese ni Dios ni el prójimo, eso se llama la lógica del mundo. Y esa lógica del mundo es la que abunda en los imperios de esta tierra.
Por algo dijo el demonio en la tercera de las tentaciones, allá en el desierto junto a Cristo, le dijo a nuestro Señor, mostrándole todos los reinos, le dijo, mira, todo esto es mío, todos los imperios son míos, y todo esto te daré si tú me adoras. Yo quiero fijarme sobre todo en esa primera frase que dice el demonio, todo esto es mío. Entonces los pobres de Dios, los pobres de Yahvé, miran con bastante desconfianza los poderes de este mundo. No solamente lo que otros hagan, sino también lo que yo puedo apetecer, lo que a mí me puede interesar, lo que a mí me puede atraer. Podemos decir que lo propio de los pobres de Dios es una vigilancia sobre ese corazón que Dios ha renovado, una vigilancia para que mi corazón esté libre de toda idolatría, una vigilancia para que yo no me deje engañar, no me deje seducir, porque la seducción siempre vendrá por el camino de la astucia y de la codicia. Que yo no me deje seducir de eso, que yo no utilice mi inteligencia simplemente para lograr mis metas sin ningún escrúpulo, y que yo no caiga tampoco en el engaño de disfrutar olvidándome de Dios y olvidándome de mi prójimo. Entonces los pobres de Dios son aquellas personas que en primer lugar para el mundo parecen unos fracasados, parecen marginados, realmente no importan. Por otra parte, ellos también han desechado al mundo, porque no le creen su lógica, que es la lógica, ya dije, de la astucia, de la codicia y del placer inmediato y sin ética. Pero la última característica es también muy importante, y es que no solamente son desechados, no solamente son decepcionados, lo más importante es que hay algo de lo que sí están convencidos. Y ahí es donde se juega realmente nuestro futuro y nuestra eternidad. Están convencidos de Dios. Dios en primer lugar en mi vida. Y lo que no sea compatible con Dios, lo que vaya en contra de Dios, simplemente no me interesa. No me interesa. Que todo el mundo lo hace, no me interesa. Que produce mucho dinero, no me interesa. Que todas mis amigas lo viven, no me interesa. Que todos mis compañeros exhiben sus ganancias, no me interesa. ¿Por qué? Porque estoy convencido de Dios, porque tengo a Dios en primer lugar. Entonces, ¿cómo conecta esto con la historia del Antiguo Testamento? La manera como conecta es que cuando llegó el destierro, llegó el momento en que el pueblo de Dios masivamente, se decepcionó de los ídolos. Pero no solamente de los ídolos exteriores, sino sobre todo de los ídolos interiores, de esa soberbia que uno tiene, de esa codicia que uno tiene, de esa tentación de dejar a un lado los escrúpulos y lanzarse simplemente a disfrutar la vida, como le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿quién es? El hijo pródigo es aquel que se lanza a dejarse llevar por el mundo. Tengo plata, puedo disfrutar, puedo organizar las fiestas más locas, los banquetes más deliciosos y puedo tener todo el sexo que yo quiera. Es decir, el hijo pródigo es el gran seguidor, es el gran discípulo de la lógica del mundo. Muy bien, hermanos míos, este camino que recorrió el pueblo de Dios, no lo entendieron todos y no lo vivieron todos, pero había personas, unas cuantas personas, parece que nunca han sido mayoría, había unas cuantas personas
que sí cumplían con estas tres características de los pobres de Dios. Es decir, gente que parece desechada del mundo, gente que se ha decepcionado del mundo y gente que está absolutamente convencida de Dios. Esa es la Virgen María. Ese es San José. Y ese es el hogar donde nació Jesús. Miremos a María. En María encontramos tantas cualidades, pero sobre todo hay tres que creo que hay que destacar porque son como la puerta de todas las demás. En María vemos la pureza, por eso la llamamos la purísima, la inmaculada, la Virgen. En María vemos la humildad, porque ella dice, aquí está la esclava del Señor, y porque en el Magnificat, en su canto propio, dice, el Señor ha mirado la humillación de su sierva. Y cuando dice sierva, utiliza en griego la misma palabra que en la Anunciación ella utilizó cuando dijo, aquí está la esclava del Señor. Esa palabra es la palabra dule. Dule en griego significa la esclava. Entonces María es pura, María es humilde y María es creyente. Y ahora hagámonos una pregunta. En la lógica del mundo, ¿para qué sirve que una mujer sea pura? En la lógica del mundo, ¿para qué sirve que una mujer sea humilde? En la lógica del mundo, ¿para qué sirve que una mujer sea obediente y creyente? Si tú miras el modelo de mujer que se está predicando hoy, es exactamente lo contrario. Hoy mucha gente se burla cuando uno dice, en el plan de Dios, lo correcto y mejor es que la mujer llegue virgen al matrimonio y que el hombre llegue virgen al matrimonio. Uno dice eso, la gente abre la boca, por no decir la jeta, iba a decir, abre la boca para decir, usted está loco, padre, eso ya no existe. Es decir, que la virginidad como un valor, la pureza como un valor, es desechada por el mundo hoy. Al contrario, el modelo de mujer que nos presentan es la mujer que no tiene límites. Es la mujer que experimenta con todo. Es la mujer que no tiene otro criterio que su propio deseo. Es la mujer empoderada. Llegaré hasta donde quiera. Me acostaré con quien quiera. Seré madre cuando yo lo quiera. Pero quedaste embarazada. No quiero ser madre, que muera. Ese es el modelo que nos presenta el mundo. O sea que ahí vemos cómo María se sale de la lógica del mundo. Y ahí vemos cómo la primera característica de los pobres de Dios la tiene ella. Es desechada por el mundo. Por eso hay tantas burlas en contra de la Virgen en distintos ambientes. Pero más que burlarse de la persona, muchas veces se burlan de lo que ella representa. Y he dicho, la primera característica que nos llama la atención es que precisamente es virgen. Es pura. ¿Quién aprecia la pureza hoy? Sí hay gente que está apreciando la pureza, en hombres y en mujeres. Y si hay mujeres, ciertamente hay mujeres, y Dios las bendiga y que sean muchas y todas. Si hay mujeres que aprecian lo que vale su cuerpo, y se dan cuenta que experimentar con el cuerpo es el peor de los juegos, y que deja siempre consecuencias desastrosas. Esto se lo puede decir un sacerdote que tiene ya unos años de ministerio. Y es muy triste cuando una mujer se ha puesto a jugar, a comerciar con su cuerpo, porque ese es el comercio que se da usualmente. La mujer entrega sexo y espera recibir cariño, pero cuando se acaba ese noviazgo, cuando se acaba esa relación, entonces, ¿qué siente esa mujer de haber entregado lo que entregó? La única palabra que viene a mi mente es, se siente estafada. Siente que le han robado. Pero la lógica del mundo es esa.
¿La pureza para qué sirve? A muchas mujeres se les está enviando este mensaje. La pureza es simplemente una traba, es un obstáculo que no te deja disfrutar la vida, que no te deja disfrutar tu cuerpo, que no te deja disfrutar lo que tienes cerca. Es decir, tu propio cuerpo para que lo manosees, o el cuerpo de tu novio para que disfrutes de un cuerpo de hombre. Entonces, ahí nos damos cuenta que lo que María representa es despreciado. La segunda cualidad que brilla en la Santísima Virgen, estamos hablando de la Sagrada Familia, la segunda característica que brilla es la humildad. ¿A quién le interesa hoy la humildad? Especialmente a la mujer. Ustedes entenderán que hable sobre todo de la mujer porque estamos haciendo referencia a María. Especialmente a la mujer se le enseña que la humildad es debilidad y que la humildad es semilla de fracaso. Tú tienes que ser empoderada. Llénate de poder. Ese es el mensaje que le dan a la mujer. O sea que ser humilde se asocia con ser débil. Ser humilde se asocia con ser sumisa. Ser humilde se asocia con ser una perdedora, ser una fracasada. Eso es ser humilde. ¿A quién le interesa la humildad? Lo que hay que hacer es convencida de ti misma, cree en ti misma, ten ese cuerpo que le produce envidia a las mujeres y deseo a los hombres, logra cosas asombrosas. No te detengas, escala, sube, sube, sube. Y muchas mujeres, cuando hacen ese recorrido, después se sienten estafadas. ¿Por qué se sienten estafadas? Porque el mundo corporativo, no estoy diciendo que la mujer no pueda trabajar o no deba trabajar, cada mujer tendrá que decidirlo, pero yo creo que le estoy dando elementos que le ayudan a decidir. Mira lo que pasa con amigas que yo he tenido y que conozco de hace muchos años. El mundo corporativo, el mundo de la empresa, les presenta grandes posibilidades, grandes sueldos. Tú hablas 2, 3 idiomas, viajas por toda América Latina, eres la gerente comercial de una gran empresa, estás ganando en dólares, puedes darle a tus papás el apartamento, el depa que siempre quisieron. Tú tienes los mejores automóviles, conoces gente interesantísima, tienes cerca hombres muy guapos y realmente seducidos y seducibles. ¿Cuánto dura eso? Eso dura hasta que esa mujer llega a un cierto nivel dentro de la empresa, y cuando llega a ese cierto nivel, viene la negociación. Y la negociación consiste en que te empujamos para que renuncies haciéndote la vida imposible, o te negociamos para que renuncies. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo ahora que eres una mujer soltera, pero con mucha calle y con mucha experiencia comercial, lo que tú estás haciendo a tus 32, 34, 35 años, ahora lo pueden hacer 2 chiquillas de 21, 22, y lo que les vamos a pagar a ellas no compensa lo que te estamos pagando a ti. Así que adiós. Y entonces queda esta mujer, estoy hablando de casos reales, no me estoy inventando nada, queda esta mujer con un dinero ciertamente, a sus 35, a sus 40 años, soltera, sola, ya nadie quiere emplearla. Y entonces ella empieza a preguntarse si jugó bien sus cartas y si realmente era eso lo mejor que podía haber hecho y si era eso lo que quería hacer con su vida. Entonces el mundo, todo esto es para decir que el mundo no le cree a la humildad. El mundo no le cree a la humildad, porque nos presentan la humildad como una derrota, nos presentan la humildad como ser sumiso, ser fracasado, ser usable. Y en cambio nos presentan la arrogancia, la soberbia, el creer en nosotros mismos, así nos lo venden, como el gran éxito. O sea que el mundo desecha a María, el mundo desecha lo que María representa. Y María es creyente, y como es creyente, es piadosa, es devota, es orante,
es fiel, es obediente a Dios. ¿Cuáles de esas palabras resultan atractivas para nuestros jóvenes hoy? ¿Cuáles de esas palabras realmente cautivan los corazones o tienen interés en aquellos que van a formar las familias del siglo XXI? Esa es la pregunta que yo me hago. Es impresionante y para mí muy triste a veces escuchar algunos jóvenes que dicen que se van a casar. Muchos de ellos ya están conviviendo, muchos de ellos tienen una larga experiencia sexual, muchos de ellos en realidad son un par de egoístas que quieren juntar sus negocios. O sea que no se anuncia mucha estabilidad en ese matrimonio. Ya eso me preocupa mucho como sacerdote y tengo que decirlo, porque si no hablo de estas cosas, yo no sería fiel a Cristo. Pero el problema no es ese. El problema, o mejor dicho, eso es problema, pero hay un problema mucho más grave. ¿Dónde entra Dios en los planes de tantos jóvenes que se están casando? Cuando después de convivir dice, sí, parece que ya hay que dar un paso más. Y me da mucha tristeza que para muchos dar el paso más no significa casarse, sino simplemente irse a vivir juntos. Pero aún en aquellos que quieren casarse, la pregunta ¿dónde entra Dios? Es una pregunta que tiene que ver directamente con la tercera característica que estamos destacando de María. María es la gran creyente. ¿Dónde entra Dios en tus cuentas? Cuando tú decides qué carrera vas a estudiar, ¿dónde entra Dios? Cuando tú escoges a tus amigos, ¿dónde entra Dios? Cuando tú distribuyes tu tiempo, tu día a día, tu agenda del día, de la semana, del año, ¿dónde entra Dios? Esa es tu fe real. La fe real no es únicamente que te bautizaron hace 14 años, 20 años, 50 años. Eso dice un papel, pero tu corazón, ¿dónde está? ¿Dónde entra Dios en tus horarios? ¿Dónde entra Dios en tus presupuestos? Hay una historia muy triste que conocí de cerca. Un joven de una familia, vamos a decir clase media, pero vamos a decir mejor clase media baja, aunque es tan feo esto de clasificar la gente. Una familia de ingresos muy modestos. Y este hombre, con gran esfuerzo de su familia, logra terminar una carrera en una muy buena universidad y entra a trabajar. Y de repente empieza a llegarle dinero a este hombre. Pero dinero en serio, dinero en cantidades. ¿Dónde entra Dios cuando te llega la plata? ¿Te acuerdas de los pobres? ¿Te acuerdas de la iglesia? ¿Te acuerdas de las misiones? ¿Te acuerdas de las obras sociales? Cuando te empieza a llegar la plata grande, la plata gorda, que a veces llega en la vida, ¿dónde entra Dios? Todo esto es para decir que las virtudes de María son desechadas por el mundo. Ella es pura, ¿qué importa la pureza? Ella es humilde, qué fracaso de mujer. Ella es creyente, yo también soy creyente, yo creo en mí, yo creo en mis sueños, yo creo en mi batalla, yo creo en mis logros, yo creo que soy capaz. Pero lo más hermoso es que así como el mundo desecha los valores de María, María despreció lo que el mundo podía dar, siguió el camino suyo, no sintió la presión, o mejor dicho, la sintió, pero no se dejó llevar por la presión de ser igual a todos. Por algo llamaba a la rebeldía y a hacer lío, que fue la expresión que usó el Papa Francisco en aquella jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro. Cuando el Papa Francisco en aquel momento estaba invitando a los jóvenes a que fueran rebeldes, a que hicieran lío, lo que estaba diciendo era: no sean ovejitas dóciles de este mundo y de lo que este mundo manda. No se dejen simplemente llevar. Hoy la rebeldía no consiste en que tú te hagas 10,000 tatuajes,
Hoy la rebeldía no consiste en que te pongas argollas en todas partes, aquí en la nariz, como un marranito o cualquier cosa. Hoy la rebeldía no es eso. Hoy la rebeldía no es que te pintes el cabello de 18,000 colores. Hoy la rebeldía es que tú seas una mujer que dice, mi cuerpo vale, mi cuerpo no es un juguete y yo no se lo voy a entregar a cualquiera. Hoy la rebeldía es que tú seas un muchacho, porque el tiempo no me va a dar para desarrollar todo lo de San José. Hoy la rebeldía es que tú seas un muchacho que digas, mi modelo, ¿quieres saber a quién estoy siguiendo? No es ningún político, no es ningún cantante, no es ningún actor, no es ningún futbolista. ¿Quieres saber quién es el tipo que me convence y al que estoy siguiendo? Se llama José. Ah, ¿cuál José? San José para más señas. Hoy la rebeldía está en muchachos que digan, yo sigo a San José. San José en la pureza nuevamente, en la obediencia, en el silencio. Y sobre todo en algo maravilloso de José que yo cuánto quisiera desarrollar. Su capacidad de ser líder sin arrogancia. Liderazgo sin arrogancia es el subtítulo de San José. Él es el esposo de la Virgen, pero su subtítulo es líder sin arrogancia. Es tan humilde, es tan discreto este hombre, pero tanto que en toda la Biblia no hay ni una sola palabra de San José. Él solo habla con sus acciones, él solo habla con su obediencia, él solo habla con hechos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos jóvenes y adultos también que miren fijamente a San José a los ojos y le digan, tú sí me convences. El mundo no me convence. Ya me pueden poner por delante tantos actores y me ponen por delante tantos políticos e incluso filósofos y científicos. Yo mismo caí mucho en esa idolatría. Al principio se leyó una pequeña semblanza biográfica mía y se comentaba sobre el amor por la ciencia. Efectivamente, mis hermanos, este que les habla, hubo un tiempo en el que conocía al detalle la biografía de un Isaac Newton, la biografía de un Albert Einstein y los nombres de los grandes científicos y matemáticos del siglo XIX, del siglo XX. Yo sabía muchas cosas de Boltzmann y de Riemann y de Planck y de Schrödinger y de Dirac. ¿Cuántas biografías? Ese era mi santoral. Esos eran mis santos, esas eran mis referencias. Pero cuando empecé a conocer al Señor y cuando vi qué era lo que Dios hacía en la gente, yo dije, ey, admirable la inteligencia de Richard Feynman, admirable la inteligencia de Edward Schrödinger, admirable la inteligencia de Alan Turing, y así te podría dar tantos nombres, John von Neumann, y bueno, me pones aquí a hablar y te cuento historias. Pero eran solo inteligencia. ¿Sabías tú, por ejemplo, no por hablar mal de él, ¿sabías tú, por ejemplo, que Albert Einstein era de los hombres más infieles en el matrimonio que te puedas imaginar? ¿Sabías que Schrödinger, el del gato de Schrödinger y de la ecuación de onda que describe las partículas, las probabilidades en mecánica cuántica, un genio impresionante? ¿Sabías que ese hombre andaba seduciendo jovencitas, iba cambiando de jovencita cada 2 meses, 3 meses? Esa es la gente que yo voy a seguir. Su inteligencia me admira, pero ¿voy a seguir yo a esos hombres o a esas mujeres? ¿Sabías de la arrogancia que tenía una Marie Curie, la única mujer que ha ganado 2 premios Nobel? Impresionante, Marie Curie. Curie se escribe el apellido por si acaso. ¿Voy a seguir yo a esa mujer? No, yo prefiero seguir a San José, yo sigo con San José.
Eso es, hermanos. Ese es el mensaje. Entonces resumamos esta primera enseñanza. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que la Sagrada Familia hay que situarla en la historia del pueblo de Dios. Y que María y José pertenecen a un pequeño resto, a un grupo pequeñito dentro del pueblo de Dios, al que llamamos genéricamente los pobres de Dios. ¿Y quiénes son los pobres de Dios? Son los herederos de tantas derrotas, de tantas caídas, de tantos desastres, sobre todo el desastre de Babilonia, que aprendieron tres cosas. Primero, que iban a ser los desechados del mundo. El mundo me va a despreciar. Segundo, que yo tampoco le creo al mundo. Tampoco me va a convencer. Y tercero, porque estoy convencido. Estoy convencido ¿de quién? Del que no falla, del que es fiel, del que permanece y que es Dios. Ese fue el corazón de María. Ese fue el corazón de Jesús. Y así se hacen familias sagradas. Pónganse de pie un momento para hacer una oración. Pónganse de pie un momento. Padre Dios, estamos aprendiendo qué es lo que tú hiciste con la Sagrada Familia. Estamos aprendiendo que el corazón inmaculado de María empezó a formarse de alguna manera desde el Antiguo Testamento, porque ella es heredera de todo ese camino, de toda esa lección, de toda esa sabiduría que tú le diste a tu pueblo a través de tantos dolores y a través de tantas búsquedas. Padre Dios, necesitamos de María. Padre Dios, necesitamos de la pureza y de la humildad y de la fe de María. Padre Dios, necesitamos de la mansedumbre y necesitamos de la obediencia, pero sobre todo necesitamos de varones que tengan el liderazgo sin arrogancia que tuvo José. Necesitamos hombres felices de ser hombres que puedan conectar profundamente con José. Necesitamos mujeres felices de ser mujeres, capaces de conectar con María Santísima. Y necesitamos que esas mujeres y esos hombres de hoy formen familias sagradas, familias bellas, familias felices en ti, familias donde se honre tu nombre, familias que tengan hijos, ojalá muchos hijos, bien criados, bien amados. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Y yo quiero pedirte hoy que nos ha respondido esta hermosísima concurrencia de nuestra amada Moquegua. Yo te quiero pedir, Señor, bendice esta población. Bendice especialmente a las niñas y a las jóvenes. María, por amor a Cristo, revélate en el corazón de estas chicas. José, por amor a Cristo, deja ver tus ojos, limpios, luminosos y puros, deja ver tus ojos, deja verlos, Señor. Señor San José, deja ver esos ojos en los ojos de nuestros muchachos y jóvenes. Queremos familias nuevas, queremos familias a imagen de la Sagrada Familia y ponemos nuestra esperanza en la victoria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a pedir ahora 3 aplausos, escúcheme, 3 aplausos. El primero tiene que ser bueno, el segundo tiene que ser mayor y el tercero tiene que ser máximo. El primer aplauso, que tiene que ser muy bueno, es para el querido San José. A ver, que se oiga el aplauso a San José. El segundo aplauso, que tiene que ser mejor, es para María Santísima, la Virgen pura. La Virgen pura. Y el tercer aplauso, que tiene que ser máximo, es para Jesús, Jesús el Señor. Repiten después de mí, por favor. Señor Jesucristo,
Señor Jesucristo, tuyos somos tuyos somos y tuyos queremos ser. Está bastante bajita la voz. Señor Jesucristo, tuyos somos, tuyos queremos ser. Y ahora la tercera va la vencida. Señor Jesucristo, tuyos somos, tuyos queremos ser. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga.